Atención, porque ahora abrimos un paréntesis en las informaciones del día para saludar a nuestro entrevistado. Con su novela Diario de un maldito, ha ganado la segunda edición del certamen Murcia Libro de Novela Breve. Pero es que además de escribir, este profesor universitario viene investigando sobre la violencia escolar y los problemas de conducta en adolescentes. Y este tema consideramos que es de sumo interés. José Antonio Jiménez Barbero, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Se puede retirar si quiere la mascarilla en este rato de conversación que vamos a tener. Muchísimas ahora gracias. hablamos de su novela, ahora hablaremos de su faceta como escritor, pero en general, ¿cómo está la juventud? Bueno, te voy a decir algo que probablemente no es lo que esperan oír. Yo he tenido bastante contacto con la juventud, tanto mi faceta previa, como has comentado, como policía, y últimamente muchísimo, ¿no? Porque además de, bueno, soy profesor en la Universidad de Murcia, como has dicho, pero además tengo el honor de ejercer el vicedecanato en mi facultad de estudiantes, precisamente, y tengo mucho contacto con ellos. Y he de decir que he encontrado valores en ellos muy positivos. Es decir, es una juventud que no olvidemos que se encuentra en una situación complicada, en el tema laboral, con pocas esperanzas, la situación económica a veces precaria, dificultades para emanciparse, y sin embargo, a pesar de todo ello, encuentro en ellos valores de solidaridad, de emprendimiento, en fin. Estamos hablando, la pregunta es la juventud en general, por supuesto. Luego en el ámbito de la investigación pues me dedico a investigar comportamientos desviados de la juventud. Claro, esas investigaciones desde 2013, quizás antes, pero en 2013 usted obtuvo el doctorado precisamente por investigar sobre estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, el doctorado, como dice, se defendió en 2013, pero yo comencé a investigar alrededor de 2009, 2010, ya unos años después de abandonar la policía. Y yo creo que precisamente fue en la policía local y mis contactos con la juventud, en ese caso no era la juventud en general con la cual yo trabajaba como policía, sino precisamente con la juventud con conductas desviadas. Estamos hablando de la delincuencia, ¿no? Y eso fue lo que yo creo que sembró un poco la semilla en mí de la curiosidad de por qué existían, porque veía, digo, si fuéramos capaces de prevenir, de detectar esto a tiempo y de prevenirlo, quizás podríamos evitar que estos chavales al final terminen pues eso, en la cárcel o pasando unas situaciones pues muy complicadas de marginación social, en fin, de exposición a un ambiente marginal complejo, ¿no? La prevención, importantísima, ¿no? Sí, sí, la prevención. Y además es que, imagino que no para todos, pero la entrada en la adolescencia suele ser una época difícil, compleja para los adolescentes, ¿no? Sí, sí, de hecho, claro, esa es la fase en la cual se está desarrollando la personalidad. Es decir, todo lo que ocurre desde los 10, a partir, bueno, de la infancia, ¿no? Pero precisamente a los 10, 11 años es cuando aparecen con más frecuencia ya los trastornos de conducta en la adolescencia. Trastornos negativistas desafiantes, trastornos disociales, que luego estos trastornos disociales son los que dan lugar a los trastornos antisociales de personalidad, es decir, lo que conocemos como psicopatía. Y entonces, claro, si somos capaces de detectar a tiempo o de prever qué es lo que está ocurriendo para que esto se dé, eso es lo que en ese momento, en mi ignorancia, porque yo era yo conocía mi trabajo como policía, pero no era, la faceta investigadora vino después, y yo ignoraba muchas cosas, pero sí tenía esa curiosidad. Y claro, cuando ya entré en contacto con la universidad, pues fui directo a buscar una línea de investigación que se ocupara de esto, ¿no? Imagino que una de las claves es reconocer cuando la conducta de un adolescente es realmente un problema o puede acabar suponiendo un problema que necesite tratamiento, ¿no? Sí, sí, efectivamente. De hecho, claro, la gran dificultad, a ver, los clínicos tienen unos manuales muy extensos y muy detallados sobre qué conductas conllevan un trastorno de este tipo que he comentado. Pero a veces la dificultad está en que lo reconozcan los propios padres, ¿no? Y que pidan ayuda en ese sentido. La policía, evidentemente, pues actúa ante las conductas que afectan a la sociedad, ¿no? Pues un robo o un consumo de sustancias, un maltrato animal, ¿no? Que muchas veces parecen pues chiquilladas y a lo mejor los padres muchas veces pues estamos muy ocupados en nuestras cosas y no sabemos ver a tiempo esto. El acoso escolar, por ejemplo, los estudios nos indican que muchas de las personas que están cumpliendo condena por delitos de violencia en su pasado, en su infancia,
fueron acosadores, fueron bullies, ¿no? Ujú. Entonces todo esto, claro, es cierto que la violencia no la vamos a poder erradicar. La violencia forma parte de momento, por desgracia, del ser humano, ¿no? Es rasgo instintivo que heredamos pero sí que podríamos reducir en bastante, actuando a nivel educativo, a nivel social, a nivel policial, por supuesto, y a nivel económico, poniendo los medios suficientes, reducir bastante lo que es la delincuencia juvenil, que luego es la delincuencia de los adultos, claro. Usted, cuando escribe novelas, aprovecha esta experiencia profesional y académica que tiene, ¿verdad? Sí, claro. Hay una novela, yo escribo preferentemente novela negra. Tengo también algunos tipos de novelas más sociales, educativas, pero mis últimas obras han sido novela negra y claro, ahí un escritor aprovecha todos los recursos que tiene. Yo aprovecho los conocimientos que tengo sobre salud mental, aprovecho también mi experiencia profesional y bueno, luego por supuesto está pues, la imaginación, ¿no? Claro, su vida profesional nos parece muy interesante. Quiero decir, agente de la policía local en Molina de Segura, enfermero especializado en salud mental, luego profesor de la Universidad de Murcia, escritor. En fin, ¿cómo es ese recorrido? Quiero decir, primero, ¿cómo se hizo o por qué se hizo usted policía? Bien, a ver, quizá influyó, mi padre fue policía jubilado. Eso quizá tuvo alguna influencia, pero vamos, la causa principal fue el tema económico y laboral. Yo terminé mi carrera, yo primero estudié enfermería, yo era enfermero. Finalicé en el año 97, que como recordarás, había una situación económica complicada en el país, de paro. Ahora tenemos otra situación también, paro juvenil importante, pero en aquel momento era muy complicado y no había salida profesional para un enfermero, fíjate. Año 90, ahora el déficit que hay de enfermeros, pero en aquel momento... Y pues opté por la policía, quizá por esto. Estuve casi 9 años como policía. Y bueno, pero siempre tenía yo ahí, aunque lo había olvidado, parte de mis conocimientos como enfermero, pero tenía el gusanillo. Entonces decidí recuperar mi profesión y una cosa llevó a la otra. Para poder acceder a un trabajo que me gustara a mí dentro de enfermería, tuve que hacer la especialidad en salud mental, el EIR. Tuve la gran suerte de aprobar enseguida, a sacar plaza en Murcia, terminé el EIR, esto me llevó a un máster, el máster me llevó a un doctorado y el doctorado me condujo a la docencia donde estoy ahora, es decir, una cosa lleva a la otra. ¿Y qué vamos a encontrar en Diario de un maldito? Diario de un maldito, debo decir que es probablemente la obra más dura que he escrito hasta el momento. De hecho, cuando terminé de escribirla tuve que dejarlo todo y dedicarme a otro tipo de literatura más amable, que no se ha publicado y no creo que se publique, infantil. Fue bastante dura. El Diario de un maldito está escrito en formato diario, es decir, es un diario, por eso el título, de una persona que lo ha perdido todo, absolutamente. Yo quería en principio retratar la depresión, quería utilizar como excusa una narración para describir un poco la depresión, ¿no?, que sufre una persona, qué es lo que siente una persona deprimida. Entonces, la persona ha perdido todo, ¿no? Y de repente está en una situación nihilista total, ha intentado suicidarse en varias ocasiones y pues en el último momento pues intenta, después de fracasar con pastillas, etcétera, pues compra un arma, se va a buscar un sitio apartado para suicidarse y por casualidad pues mata a una persona que intentaba atracarle. Y a raíz de ahí se produce una conversión en él, una transformación que le lleva a convertirse, pues eso, a intentar pues seguir, digamos, esto le lleva a una dinámica de destrucción de otras personas y de autodestrucción. Comienza, digamos, cojo el cliché del justiciero, conocemos todos, de Charles Bronson y todas estas películas, pero he querido darle un matiz humano, realista, adaptado también a nuestra sociedad, un poco más profundo, porque las películas justiciero, con todos mis respetos, pues son un poquito superficiales, ¿no? Tratan el tema un poco superficial y he querido coger ese cliché, porque es un cliché al fin y al cabo, y darle un toque humano y darle profundidad al personaje. Hablando de películas, alguien en el jurado creo que dijo que perfectamente Clint Eastwood podría hacer una película del libro, ¿no?, de la novela. Casi todas las novelas se pueden hacer películas. Yo me imagino perfectamente mi novela transformada en película. Tiene acción, tiene violencia, por supuesto, pero también tiene unos aspectos humanos y profundos que no se tocan, por ejemplo, en las películas del Justiciero o de otras que se han hecho después, ¿no? Y eso quizás sí que le dé un matiz diferenciador, porque es cierto que también ahí se describe cómo sería realmente si una persona estuviera en esa situación, ¿no?, de verlo perdido todo, de estar en una depresión y de repente
pues que se despierte en él esa ansia de venganza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por esa cabeza? Eso. Pues le iba a preguntar qué es lo próximo que va a escribir o que tiene escrito. Ya nos ha dicho que algo infantil. Sí, sí. Bueno, pero eso no se va a publicar porque es infumable, porque no soy un escritor infantil, pero lo necesitaba en ese momento escribirlo. Ahí tengo por lo menos 3 obras sin publicar aún. Espero que se vayan publicando a lo largo de estos años. Y como proyecto, ahora mismo en este momento no estoy escribiendo porque a nivel del laboral, el de docencia lo tengo muy cargado. Estas fechas no son buenas para mí para escribir, pero probablemente en primavera sí que tengo un proyecto. Pues nada, ya nos contará. Le agradecemos que en estas fechas tan cargadas de trabajo nos haya acompañado aquí unos instantes. Un placer, un placer. Seguimos en contacto. Gracias.